Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy nos corresponde ya hablar de la segunda parte que se evaluó el día de ayer, que corresponde al tratamiento quirúrgico de las complicaciones espinales de la artritis reumatoidea. Entonces, no voy a ahondar mucho en esto porque precisamente ya se ha hablado al respecto. Sí, digamos, hacer hincapié, por ejemplo, en que es una enfermedad que a pesar de que afecte solo aproximadamente el 1% de la población, suele ser algo que puede llegar eh, con cierta frecuencia a nuestra consulta. Clásicamente esto es más frecuente en las mujeres con una relación 3:1. El comportamiento de las mujeres puede ser distinto al de los hombres, en donde esto se incrementa hasta los 45 años y esa tendencia se mantiene hasta los 75 y ya después va disminuyendo pues la incidencia de esta enfermedad. En cambio, los hombres, la curva es ascendente en los grupos, en todos los grupos etarios, es decir, conforme va aumentando la edad, pues va aumentando la incidencia de esta enfermedad. La columna cervical, como ya se ha mencionado, es el segmento de la columna que más se suele ver afectado y puede estar comprometido hasta en el 86% de los pacientes. Y los hombres suelen presentar mayor riesgo de un compromiso cervical avanzado. Esta enfermedad se caracteriza por afectar con mayor frecuencia la articulación atlanto-occipital y atlantoaxial, ya que son los únicos segmentos vertebrales que no cuentan con un disco intervertebral. Hay varios espectros de lo que esta enfermedad puede ocasionar, como lo vemos aquí, que puede ir desde una inestabilidad atlantoaxial o también denominado subluxación atlantoaxial. Puede haber una subluxación vertical, que como ya referimos, la terminología correcta en este caso sería el asentamiento craneal, y una subluxación subaxial. En el caso de la inestabilidad atlantoaxial o subluxación atlantoaxial, esta representa el 65% de los casos, de los cuales, de este 65% de los casos, el 70% son subluxaciones anteriores, el 20% son laterales y el 10% son posteriores. Aunque clásicamente estos pacientes con artritis reumatoide, que entre el 43 y el 86% pueden tener subluxaciones si les hacemos valoraciones radiográficas, solo el 7 al 56% desarrollan un compromiso neurológico, por lo cual es importante tener presente este dato y es que hasta el 50% de los pacientes pueden tener alguna inestabilidad de las imágenes y ser asintomáticos. Entonces, por eso hay que ser muy acuciosos a la hora de valorar estas imágenes. En aquellos pacientes que tenían estos cambios y rechazaron la cirugía, el 76% empeoraron neurológicamente a largo plazo, y aquellos ya que tenían un compromiso severo quedaron postrados a los 3 años con una supervivencia a 7 años del 0%. Es decir, que si no se realiza el tratamiento adecuado, puede ser una enfermedad dramática que puede llevar incluso a la muerte. Hay unos factores de riesgo para la inestabilidad que es importante conocer. Uno de ellos es el sexo masculino, que haya mayor duración de la enfermedad, que haya antecedente de uso de glucocorticoides, que haya antecedentes de cirugía articular, porque esto se encuentra relacionado con el compromiso o la afectación poliarticular, que haya daño concomitante de articulaciones periféricas. Y hay un dato bastante interesante que quiero aportarles, y es que, por ejemplo, cuando se usan fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, los DMARDs, una vez que ya hay una subluxación atlantoaxial, es decir, una inestabilidad de esa columna atlantoaxial, pues los pacientes pueden presentar un empeoramiento progresivo con el tiempo. Es algo llamativo, no encontré una explicación muy precisa, pero está descrito sobre por qué se da este comportamiento. Cuando encontramos ya a nivel anatómico, que no voy a andar porque ya el doctor David Alfonso ya nos explicó parte de la anatomía, pero en principio si hay afectación del ligamento transverso, lo que se va generalmente a seguir es una inestabilidad atlantoaxoidea. Si hay un compromiso de los ligamentos alares de los cóndilos occipitales y levantoides, pues ya se va a producir una invaginación basilar, que en el término correcto de esta entidad es el asentamiento craneal. Y ya después, pues la inestabilidad atlantoaxoidea es lo que finalmente esa inestabilidad de esas articulaciones va finalmente a desembocar en el asentamiento craneal, que es una de las complicaciones, por así decirlo, más temida,
porque puede generar alteraciones de los pares bajos, puede generar alteraciones del patrón respiratorio, incluso por la muerte, por compresión del bulbo y de los pares bajos. La evaluación imagenológica, no voy a ahondar en ella porque ya la explicaron, pero sí hay unos valores que tenemos que tener presentes a la hora de cuándo podríamos considerar una cirugía. Entonces, los dos, por así decirlo, intervalos que solemos analizar en las imágenes, tanto en cortes sagittales como axiales, suele ser el ADI y el PADI, que es el intervalo atlanto-ontoideo anterior y el intervalo atlanto-ontoideo posterior. ¿Por qué son importantes? Pues tenemos unos rangos que puede variar dependiendo si es un adulto o un niño. En niños está escrito hasta 5 milímetros, en adultos el ADI suele ser hasta 3, pero por ejemplo el PADI suele ser más de 15, pero lo que se ha escrito es que cuando está por debajo de 13 a 14 es un indicador más confiable del riesgo del compromiso neurológico. ¿Qué quiere decir? Que si este paciente tiene ese PADI, ese intervalo atlanto-odontoideo posterior disminuido por debajo de 3, es probable que requiera un manejo quirúrgico. Entonces aquí están esta valoración imagenológica que no voy a ahondar en ello, las líneas más importantes, hay muchas, pero las más clásicamente utilizadas, la línea de Marrae, la línea de Chamberlain y la línea de Matrix, donde tenemos unos valores que pueden variar de acuerdo a la literatura. Ya vimos que el doctor David Alfonso nos aportó algunos, estos son otros, como para tenerlos presentes a la hora de definir un asentamiento craneal, que es básicamente la invaginación de esa ontoides a través del foramen manto. Estos son los valores que encontré en esta literatura que está ahí. Otro parámetro que tenemos que tener presente, que por eso es precisamente es importante la resonancia, no solo para ver si existe alguna mielopatía o compromiso del bulbo raquídeo, sino es para valorar este ángulo, que es el ángulo cervicomedular, que es aquí como lo estamos viendo, que él básicamente se valora con una línea que pasa a través de la cara ventral del bulbo raquídeo y después otra línea que pasa por la cara ventral, es un ángulo que se da entre estas dos líneas, la cara ventral de la columna cervical, los primeros segmentos de la columna cervical. Lo usual es que oscile entre 135 y 175 grados. ¿Qué pasa si está por debajo de 135 grados? Pues es un buen indicador de que existe un alto riesgo, por lo menos nos puede ayudar a interpretar de que ese paciente tiene un alto riesgo, un deterioro neurológico rápido y puede tener una indicación quirúrgica, un ángulo cervicomedular menor de 135 grados. Estas estaciones son importantes a la hora de valorar imagenológicamente ese asentamiento craneal, no solo para hacer una clasificación, sino digamos para también entender la gravedad del proceso. Entonces están las estaciones de Clark, que hablándolo rápidamente, esta se basa de qué tan desplazado, por ejemplo, está el arco anterior de C1 con respecto a la odontoides, dividiéndolo en 3 tercios, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Y asimismo se describe si el compromiso es leve o severo. Los de Ranawat, si quieren los vemos acá. Aquí estamos viendo el vehículo S2. Nos traza una línea, por así decirlo, paralela entre el arco anterior y el arco posterior de C1. Y nos hablan de unos intervalos que puede ir de 13 milímetros hasta 15 milímetros, dependiendo si es hombre o mujer. 15 milímetros para hombre y 13 milímetros para mujer. Y la otra es una línea que va desde el margen inferior del cuerpo vertebral de C2, que va hasta el borde posterior del paladar duro, hasta aquí, hasta la escama del occipital. Y también nos hablan de otros valores que pueden ir desde 34 milímetros para hombres y 29 milímetros para mujeres. Con esto ya estamos valorando de forma objetiva y dándole una clasificación a ese asentamiento craneal. Esta es la clasificación clínica que ya nos habló el doctor David Alfonso. ¿Por qué es importante? Porque esto también nos va a hablar de un pronóstico neurológico, entendiendo que el 3B tiene un peor pronóstico, una tasa de recuperación que llega a ser solo del 21%. Entonces, como vemos, conforme va aumentando el RANAWA, de acuerdo de la valoración neurológica, pues puede ir empeorando el pronóstico. Entonces, hablemos muy rápidamente cuándo podríamos considerar que ese paciente puede beneficiarse de un manejo conservador. Si el paciente no tiene signos clínicos de mielopatía, entonces puede tener estas consideraciones que ya vamos a ver que se trasladan al no cumplir muchas de las medidas que ya acabamos de mencionar, como el ángulo cervicomedular,
un PADI que sea mayor de 15 milímetros, que si se restringe a esas indicaciones, si no hay una manifestación clínica, uno podría llegar a pensar en que podría beneficiarse el manejo conservador con estas medidas. El uso de un collar cervical, ejercicios para fortalecer los músculos profundos y educación del paciente con respecto a los signos de alarma que nos indiquen un empeoramiento neurológico y que nos puedan llevar a un posible manejo quirúrgico. Ya los pacientes, ya vamos a ver unas precisiones sobre cómo manejar cada una de estas entidades, sobre la subluxación subaxial, la inestabilidad atlantoaxial y el asentamiento craneal. Antes de nosotros considerar el manejo quirúrgico, si ya los vamos a operar, hay que tener una precisión con respecto a los medicamentos, que es lo que se ha definido en la literatura, que antes de la intervención la aspirina se debe suspender de 7 a 10 días previos a la intervención quirúrgica. Estos pacientes suelen tener antiinflamatorios no esteroideos para el manejo del dolor, lo que se sugiere suspender al menos 5 días medias antes de la cirugía. En cuanto a los glucocorticoides, lo que se ha descrito es que pueden aumentar el riesgo de infección del sitio operatorio, retraso de la cicatrización e incluso la consolidación de los constructos. Pero aquí que lo importante, no los podemos suspender súbitamente porque nos da riesgo de una insuficiencia suprarrenal, entonces se recomienda una suplementación perioperatoria con corticoides en la mayoría de estos pacientes. Esto nos disminuye el riesgo de que haga una insuficiencia suprarrenal y asimismo una inestabilidad hemodinámica intraoperatoria. Los fármacos modificadores de la enfermedad, los DMARDs, entonces ya es una decisión individualizada en conjunto con reumatología. Entonces, aquí tenemos diferentes fármacos, como los biológicos, el metotrexato y la leflunomida, cada uno tiene unas indicaciones particulares. Entonces, lo que nos dice estos biológicos, suspenderlos 2 a 4 semanas antes de la cirugía y reiniciarlo 1 semana a 2 después. El metotrexate se recomienda suspenderlo 1 semana antes y reinstaurarlo 1 semana a 2 después. Espérenme un minutico que tengo aquí un problemita. Un minutico. Ya que pena. Entonces estamos en los medicamentos. Entonces el metotrexate, como habíamos dicho, lo que se recomienda es suspenderlo 1 semana antes y restaurarlo a las 2 semanas. Y la leflunomía sí se puede suspender 1 a 2 días antes del procedimiento. Recomiendan iniciar colestiramina para reducir los metabolitos activos y ya después reiniciarlo a 1 a 2 semanas post procedimiento. Entonces aquí vemos cada tipo de compromiso de la enfermedad reumatoidea, como la inestabilidad, la subluxación vertical, la subluxación subaxial, puede tener diferentes modalidades de tratamiento. Por ejemplo, en la inestabilidad puede ir una fijación de C1 y C2, ya vamos a ver cómo. Si, por ejemplo, hay compresión del cordón medular, pues se puede uno pensar en una laminectomía. En la subluxación vertical, es decir, en el asentamiento craneal, en la fusión de C1 y C2 también tiene una cavidad. Uno puede considerar la laminectomía, sea una compresión del cordón medular, por ejemplo, como un panusón ontoideo. Y ya las inestabilidades que son fijas, ya lo vamos a ver más claramente, pues ya vamos a valorar si hay una ontoidectomía que puede ser transoral o transnasal. Entonces, la inestabilidad, recordar que esta, si no se trata, se asocia con mayor morbilidad y con mayor mortalidad. Entonces, esto es importante porque puede haber un deterioro funcional y neurológico. Y posteriormente puede progresar a un asentamiento craneal, es decir, a esa invaginación de la odontoides. Aproximadamente 3/4 partes de los pacientes empeoraron el seguimiento en esta corte y la supervivencia 7 años tras el inicio de la mielopatía es prácticamente cero. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente está sintomático, tiene esa inestabilidad, la cirugía tiene una completa caída y está indicada. Entonces aquí con mayor precisión, si el paciente tiene dolor, si el paciente tiene mielopatía, si tiene compresión medular en imágenes, si tiene un compromiso sintomático de la arteria vertebral, si hay un intervalo atlantoideo superior a 8 a 10 milímetros y un PADI posterior menor de 14 milímetros, la indicación es quirúrgica.
Ya la subluxación subaxial, que la definimos como esa traslación, pues en unas radiografías dinámicas de 3,5 milímetros, aunque el doctor David Alfonso nos había hablado de unos 20, pues entre esos segmentos móviles, es decir, entre cuerpo y cuerpo. ¿Por qué sucede este proceso? Por destrucción de las articulaciones oncovertebrales, las articulaciones facetarias y los ligamentos interespinosos. ¿Cuál es el objetivo para el manejo de esta entidad? Mejorar la alineación de la columna subaxial, descomprimir la médula espinal y en sus casos respectivos, pues una laminectomía cervical si hay algo que esté generando un canal cervical estrecho más una fusión. Las fusiones generalmente son tornillos poliaxiales en las masas laterales conectados por una barra. Entonces aquí vemos estas indicaciones resumiéndolas rápidamente, el PAI menor de 14 milímetros, ya en radiografías dinámicas un PAI menor de 10 milímetros o que el ADI aumente a más de 10, un pano retroodontoideo, un ángulo cervicomedular menor de 135 grados y que haya un espacio disponible para el cordón de 13 milímetros. Ya sí tenemos resonancias dinámicas en flexión que llega hasta menos de 6. Son consideraciones imagenológicas para pensar en el manejo quirúrgico. Entonces aquí lo que vamos a abordar en este momento es la fijación C1 y C2. Ya vamos a hablar de las diferentes técnicas, de cómo se puede hacer, porque tanto la podemos pensar si la inestabilidad, por ejemplo, en el asentamiento craneal es una inestabilidad dinámica, una fusión C1, C2, o la inestabilidad atlantoaxial, también uno pensaría en una fijación C2. Entonces ya vamos a hablar con más precisión de eso. Hay unas consideraciones especiales que nos piden antes de considerar esta fijación. Es, por ejemplo, medir los pedículos de C2, que si bien al menos 6 milímetros, uno podría pensar en usar tornillos pediculares, por ejemplo, cuando vamos a hablar de una técnica de Harms, que ya la vamos a precisar. Pero si los diámetros de esos pedículos son menores, pues hay que tener presente que hay riesgo de perforación cortical y asimismo de lesión de estructuras adyacentes. Siempre debemos tener presente el trayecto de la arteria vertebral porque los trayectos anómalos pueden hacer peligrosa la colocación de tornillos, por ejemplo, transarticulares o pediculares. Entonces, en estas ocasiones, cuando la anatomía del paciente no es la más segura para este tipo de técnica, lo que sugieren son los tornillos translaminares de C2. También nos sugieren que deberíamos valorar esa alineación atlantoaxoidea, eh, idealmente buscando una reducción previa del procedimiento, pero si no es posible, pues ya en esos casos tendría un canal cervical estrecho, por ejemplo, por un panos, pues ahí sí nos recomiendan una laminectomía C1. Entonces aquí lo que nos está mostrando en esta imagen, aquí vemos el cuerpo vertebral de C1, aquí vemos el cuerpo vertebral de C2 con la espinosa, entonces nos muestran dos posibles puntos de entrada, por ejemplo, para colocar los tornillos de C1. Entonces hay un punto de entrada a través de la masa lateral y hay un punto de entrada a través del arco. Son dos posibles puntos. Aquí lo que hicieron fue disecar la cápsula. Aquí retrajeron la raíz de C2. Es muy importante tener aquí algo presente y es que la disección, por ejemplo, en estos niveles, aquí en los plexos venosos pueden sangrar bastante. Entonces, para tratar de disecar y exponer la masa adecuadamente puede dar un sangrado profuso o un sangrado de difícil control, entonces es importante tener esa consideración. Siempre nos comparan, por ejemplo, varias técnicas, ya las vamos a precisar, pero nos comparan, por ejemplo, la técnica de masa lateral de C1 a pedículo de C2, que es la técnica de Harms, que es la que suele utilizarse por así decirlo, su mayor reproducibilidad técnica y menor grado de dificultad, como por ejemplo unos tornillos transarticulares que sí requiere cierta experticia. Pero lo que se ha encontrado comparando estas dos técnicas, ambas suelen tener unas tasas de función similares, pueden tener unos resultados comparables y unas complicaciones similares. En ambas también se nos recomienda que se dé una compresión del cordón medular, debemos considerar la laminectomía y siempre debemos evaluar la anatomía de la arteria vertebral. Entonces, cuando hablamos de fijaciones cervicales, eso hay una larga historia, no la voy a ahondar, pero lo que sí les quiero mencionar de forma anecdótica para tenerlo presente es que antes se hablaba de dos técnicas, fueron las dos primeras, que es la de fusión de Brooks y la Brooks and Jenkins y la de Gali, que básicamente eran alambres sublaminares
muchos utilizaban, por ejemplo, injertos autólogos de cresta ilíaca, pero representaban un problema, porque es que tenía uno que disecar, pues básicamente ese arco posterior, tratar de separarlo de las estructuras nerviosas, pero al pasar ese alambre existía un riesgo de lesionarla, de lacerar la dura madre y de fístula de líquido cefalorraquídeo, llegando así a unas complicaciones que describen en la literatura que puede ser del 5 al 7%. Entonces, dado el alto riesgo de lesión neurológica, de lacerar la dura madre, son técnicas que han entrado en desuso, pero que es importante tener presente que existen. Otra de las técnicas que ya vimos en nuestra comparación, que era el transarticular, que es la técnica de Madger, da una buena estabilidad. Lo que decía la literatura era que es la que más da estabilidad al constructo. Ya las nuevas revisiones han encontrado que la de Hartz puede llegar a ser equiparable a esta técnica. ¿En qué consiste? Consiste en colocar tornillos de forma bilateral eh, a través de las partes interarticulares de C2. Entonces aquí, ¿qué se hace? Se atraviesa la faceta de C1 y se atraviesa la faceta de C2, llegando hasta la masa lateral de C1. Entonces, precisamente lo que nos mencionaban es dos cosas, que el sitio de entrada se preparaba 2 a 3 milímetros lateral de la articulación facetaria de C2-C3, con una angulación superior de unos 45 grados, porque si uno lo extiende muy, por así decirlo, muy cefálico, pues hay mayor riesgo de lesión de la arteria vertebral. Lo que mencionaban era precisamente esto, que era supuestamente el que más biomecánicamente es más sólido, pero algunas revisiones han llegado a comparar la técnica de Hartz, que es la que aquí encontramos. Entonces, en esta técnica, ¿qué se definió? Fue la técnica de Hartz modificada por Goel. Entonces, ellos que nos hablan de unos tornillos en la masa lateral de C1 y que unos tornillos pediculares de C2. Ya vamos a ver específicamente estas son unas referencias anatómicas que nos realiza Lao Spine. Aquí nos están explicando básicamente cómo exponer, por así decirlo, las masas de C1 para lograr posicionar esos tornillos. Entonces aquí nos dicen que perforar precisamente con una fresa, porque por el riesgo de una broca u otro instrumental puede, digamos, no ser tan sensible uno a la hora de perforar y puede aumentar el riesgo de lesión neurológica. Nos proponen unas angulaciones, una angulación hacia medial que alguna literatura ha encontrado dice de 10 grados y es cefálica que puede llegar a ser hasta 20 grados. Siempre es importante tener presente los plexos venosos, disecar y retraer hacia caudal la raíz de C2, pero esta es una zona que frecuentemente sangra. Esa es la parte para C1. Aquí vemos esta imagen del libro de Vaccaro, de básicamente esta técnica, si lo vemos una radiografía lateral, como quedaría posoperatoriamente. Ya para colocar los tornillos de C2, tenemos tres formas de hacerlo. Son unos tornillos que pueden ser pediculares, unos tornillos a través de la pars, unos tornillos translaminares. Lo ideal y lo contemplado dentro de esta técnica son los tornillos pediculares, pero como yo ya les precisé, si hay riesgo de lesionar la arteria vertebral o si los vehículos son demasiado angostos o otra precisión, pues recomienda los tornillos translaminares teniendo la precisión de que puede haber algún grado de lesión del cordón medular si no se tiene la suficiente experticia con respecto a esto. Entonces aquí vemos, aquí lo que nos está mostrando en esta radiografía lateral es como ese intervalo de las radiografías dinámicas se la iba aumentando y este paciente requirió precisamente esa fijación atlantoaxial a través de una técnica de Hartz. Y, perdón, devolverme, quisiera hacer una precisión. A la hora de colocar los tornillos pediculares, los que nos mencionan es una angulación de 30 grados hacia medial y una angulación también de 30 grados hacia cefálico. He encontrado alguna literatura que habla hasta 45, pero la gran mayoría habla de unos 30 grados hacia medial y 30 grados hacia cefálico para la colocación de los tornillos pediculares de C2. Hay unos casos en donde podríamos requerir extender esa instrumentación hacia la región occipital. ¿Cuándo uno podría considerarlo? Cuando nos falló la instrumentación de C1 y C2,
Cuando vemos que es una enfermedad más extensa, es multinivel, pacientes que han tenido reintervenciones, que por ejemplo se han aflojado el instrumental, que han presentado pseudoartrosis, pueden ser candidatos para esta técnica, o también puede ser una técnica alternativa de los tornillos transarticulares, de la técnica de Madger, en pacientes con una anatomía quirúrgica compleja. Entonces, que los que nos menciona la AO Spine para realizar esta fijación occipitocervical, entonces tener unos puntos de reparo, la prominencia occipital externa, el foramen magno, así es como quedaría la placa. Entonces ellos mencionan que hacer una perforación de la región occipital, dependiendo del sexo, 8 milímetros para mujer o 10 milímetros para hombre, y realizar un orificio para el tornillo craneal central. Y también proponen sondear para valorar la integridad de la cortical anterior, pues evidentemente para no lesionar diatrogénicamente el cerebelo. Esto lo está haciendo tomando un punto de referencia la prominencia occipital externa, y lo está haciendo un poco más debajo. Entonces, si está intacta, ellos nos indican que continúe perforando con incrementos de hasta 2 milímetros, que es lo que ha determinado que puede ser lo más seguro. Y ahí se coloca posteriormente la placa, como vemos acá, porque tiene unos tornillos laterales. Y ya el resto de la columna, ya es básicamente lo que ya hemos visto, que es la técnica de Hartz y ya después la instrumentación de la columna subaxial, que ya vamos a valorar algunas precisiones al respecto. Cuando hablamos de los tornillos tras masa, por ejemplo, si ya tenemos una subluxación subaxial, es decir, esa traslación de más de 3.5 milímetros en las dinámicas, entonces esos son segmentos que son inestables, por ejemplo, si tenemos esa subluxación entre C3 y C4, pues uno ya considera una fijación de esa columna subaxial. Entonces, la técnica más clásicamente utilizada son los tornillos tras masa. ¿Cómo podemos colocar esos tornillos tras masa? Pues hay muchas técnicas descritas. Está la de Roy Camille, la de Nazarian a Luis, la de Maguire, la de Anderson, la de Ann. Cada una tiene unas ventajas, tiene unas desventajas. Ya vamos a precisar, aquí doy como unas características, pero tengo una tabla mucho más ilustrativa. Este artículo es bastante interesante porque nos grafica precisamente cómo podemos realizar cada una de estas tomas tras masa, que nos habla de la de Roy Camille, nos habla precisamente, por ejemplo, el punto de entrada dice el punto medio de la masa lateral y nos dice una angulación hacia lateral de 10 grados con una angulación hacia caudal de unos 90 grados, aquí no lo precisa. Nazariana Luis, cada una puede tener un punto de entrada diferente. Por ejemplo, esta tiene 5 milímetros al lateral del borde de la faceta y una línea horizontal 3 milímetros debajo del borde inferior de la faceta. Muy parecido al punto medio, pero teniendo esas precisiones, que es lo que vemos acá, 3 milímetros por debajo de la faceta y 5 milímetros lateral. Aquí lo hemos graficado precisamente. No hace una angulación tanto medial, dice la angulación lateral de 10 grados y también hace una angulación hacia caudal de unos 90. Esta es la que clásicamente se describe, la que es más ampliamente utilizada, porque nos presenta algunas ventajas. Una de esas ventajas, por ejemplo, es menos riesgo de violar la articulación facetaria, la posibilidad de colocar unos tornillos mucho más largos. También han descrito que puede tener menos riesgo de lesionar la arteria vertebral. ¿Cómo es la técnica de Maguire? Entonces nos habla que el punto de entrada es ligeramente medial y craneal al punto medio de la, de la masa lateral. Entonces aquí lo vemos. Este es el punto medio, es un poquito más medial y craneal. Ahí lo vemos. Nos hablan de una angulación lateral de unos 20 a 30 grados, una inclinación sagital, que aquí nos hablan de ángulos, sino nos hablan de seguir la misma dirección de esas articulaciones facetarias, como lo vemos acá, está siguiendo la misma dirección, esa es la consideración que ellos nos hacen. Estas son otras técnicas, la técnica de Anderson, la técnica de Ann, no voy a profundizar mucho más de ello, dejo aquí las imágenes como para que las tengan presentes. Y aquí en esta tabla, que es de este mismo artículo, nos hacen una comparación de todas las técnicas, nos dicen, bueno,
¿Qué ventajas o desventajas tiene realizar cada una de estas tomas para colocar tornillos tras masa? Entonces, lo que yo les mencionaba, la técnica de Maguire, entonces, ¿qué beneficios? Menor riesgo de violar, por ejemplo, la articulación facetaria en comparación con la técnica de Roy Camille, permite unos constructos mucho más largos en comparación con Roy Camille. Pero aquí nos proponen, o bueno, nos explican una dificultad técnica y es el mayor riesgo de lesionar el nervio, por ejemplo. Si los tornillos suelen ser mucho más largos en comparación, por ejemplo, con otras técnicas que la de Anderson, la de Ann y la de Roy Camille. Entonces, cada una tiene sus precisiones, pero a día de hoy, la que más se suele utilizar es esta. Hay otra forma, que son los tornillos vehiculares. Los tornillos vehiculares le dan mucho más estabilidad que lo que suelen hacer los tornillos tras masa, pero nos representan una dificultad técnica que presenta mucho más riesgo de lesionar la arteria vertebral. Por eso, técnicamente suele ser más sencillo hacer unos tornillos tras masa. Entonces aquí lo que nos mencionan es ligeramente lateral. Entonces dividimos esta masa lateral en cuatro partes. Este es el punto medio. Entonces lo que nos mencionan es ligeramente lateral al punto medio y un poquito más hacia cefálico. Es en este cuadrante que lo llamaríamos cuadrante superosterno. Entonces nos proponen una angulación hacia medial de unos 25 a 45 grados y una angulación en un plano sagital que es muy parecida a la de Madger, que es seguir la dirección de esas articulaciones facetarias. Entonces, el asentamiento craneal tiene otras consideraciones. Esta generalmente ocurre ya en enfermedades mucho más avanzadas, mucho más erosivas y mutilantes. Con frecuencia se asocia a una inestabilidad plantoaxial y entonces era lo que mencionamos, esos pacientes que presentan esta inestabilidad que a largo plazo no se operan, o en algún momento van a evolucionar a un asentamiento craneal. Entonces, estos suelen presentar un déficit neurológico más pronunciado y tienen mayor probabilidad de debutar con un déficit desde el principio. No es como lo que habíamos caracterizado, que hasta el 50% pueden ser asintomáticos, así tengan algunos hallazgos en imágenes. Aquí lo que nos menciona en esta literatura es que aquellos pacientes que llegan a ser sintomáticos con un asentamiento craneal fijo en radiografías y sin compresión medular, en la resonancia pueden manejarse médicamente con una observación estrecha. Pero a ciencia cierta y lo que se describe en diferentes cortes es que más del 90% terminan en una intervención quirúrgica, porque precisamente ese asentamiento craneal va a desencadenar un déficit neurológico. Entonces, ¿qué es lo que nos mencionan? Hay que tener presente si estos pacientes con asentamiento craneal presentan algún grado de neuropatía de los pares craneales, si presentan mielopatía, si presentan una deformidad de esa columna cervical, o hay una compresión sintomática de la arteria vertebral, o hay una compresión severa de la unión cervicomedular, incluso si es sintomática, que era lo que yo les mencionaba del ángulo cervicomedular. Precisamente por eso es tan importante medirlo en resonancia. ¿Cuál es el objetivo de nuestra cirugía? Mejorar los déficits neurológicos y prevenir su progresión. Aquí también nos hacen una precisión y es que aquellos pacientes que incluso lleguen a ser asintomáticos pero presenten siringomelia o hallazgos en la resonancia en donde hay unos cambios en la señal en el T2 a nivel cervical con compresión significativa del tronco encefálico, estos pacientes deberían ser llevados a una intervención quirúrgica. Entonces tenemos dos panoramas cuando se nos presenta un asentamiento craneal ya definido por esos valores radiológicos a través de la línea MacGregor, la línea Marray y la línea Chamberlain, y es precisamente, tenemos que caracterizar si este asentamiento craneal es una inestabilidad reductible o no reductible, o en otros términos, si es fija o no fija. Porque esto es importante, porque si es una inestabilidad reductible, es decir, es no fija, esto nos va a permitir que solo le hagamos una fusión occipitocervical posterior. Es decir, la ontoides está haciendo algún grado de compresión, con solo una vía posterior podría llegar a ser suficiente. Pero en cambio, si tenemos una inestabilidad fija, no la podemos reducir,
dependiendo del grado de compromiso de los pares craneales, del compromiso del bulbo raquídeo, del ángulo cervicomedular, podría llegar a requerir una odontoidectomía, que si es transoral o transnasal depende del punto de referencia que tengamos del paladar duro. Si es por debajo del paladar duro, la técnica ideal sería transoral. Si es por encima del paladar duro, la técnica que se sugiere es transnasal. Entonces aquí lo vemos. Recepción odontoidea, cuando hay un asentamiento craneal y una compresión anterior irreductible. Entonces aquí vemos esas dos precisiones. Lesiones por encima del paladar duro, endoscopia transnasal. Entonces, veamos algunas precisiones de esta odontoidectomía transnasal. Cuando hablan de esta técnica, algunos estudios nos mencionan que puede preservarse el arco S1. Simplemente se interviene la odontoides, representa una menor invasividad, eh, también evita que haya un nuevo asentamiento craneal a futuro si queda algún residuo, o algún residuo óseo que nos pueda generar esa progresión. También nos describen que hay una menor progresión de la inestabilidad C1 a C2, pero aquí está lo difícil que incluso se describe. Los trasorales, si es la fístula erigio-cefalorraquídeo, en comparación con el trasoral, puede llegar de ser al 30% para los transnasales versus el 0,3% para los trasorales. Pero lo que sí es claro es que si se llega a presentar una fístula en esta localización es de muy difícil manejo. Suelen ser fístulas con un alto gasto de líquido cefalorraquídeo, desembocar en meningitis, y estos pacientes presentan unos pobres desenlaces neurológicos. Entonces es una precisión que debemos tener presente. Entonces aquí hemos tomado este artículo, no nos habla precisamente de un asentamiento craneal, sino lo que yo busco aquí mostrar es precisamente cómo hacen esas recepciones odontoideas de forma transnasal. En este caso es un paciente con un síndrome de Grisel, que pues es básicamente un proceso que es mucho más en niños, un proceso infeccioso que genera una inestabilidad entre C1 y C2, pero aquí lo que hicieron es una resección transnasal, que es el propósito de lo que les voy a mostrar. Entonces aquí vemos que lo hicieron por vía endoscópica. Ellos lo que mencionan es que hacer una incisión en línea media, tratar, por así decirlo, de exponer el cuerpo, el arco anterior de C1 e identificar la odontoides. Digamos que aquí hicieron mucha, por ejemplo, hemostasia y coagulación, entonces es muy difícil identificarlo, pero es esa vía en donde podemos básicamente identificar la odontoides y tratar con guya o con cualquier o una cureta, por ejemplo, lo suelen hacer con curetas ultrasónicas, tratar de resecar ese hueso. La ontoidectomía transoral requiere otras precisiones, no es simplemente considerar que voy a llevar a este paciente a esa cirugía, sino hay unas consideraciones, valga la redundancia, preoperatorias. Una de ellas es la apertura bucal. Si es un paciente que tiene una apertura bucal menor de 2,5 centímetros, no nos podemos plantear de ninguna manera a realizar esta intervención. Otra de las consideraciones, y por eso es precisamente importante que valore incluso un otorrinolaringólogo, es mirar la disfunción de los pares bajos. Si son pacientes que tienen disfunción de pares bajos, por ejemplo, el libro de Vaccaro lo que sugiere es hacer una traqueostomía preoperatoria, precisamente como una forma de asegurar esa vía aérea. Algunos hacen una medicación preoperatoria con corticoides por el alto riesgo de edema que puede haber a nivel bucal. Entonces aquí vemos, usan unos retractores especiales. Aquí nos están ilustrando precisamente esa odontoidectomía transoral. Entonces aquí lo que nos dicen, se realiza una incisión a través de la mucosa faríngea, que se extiende generalmente desde la punta de la odontoides hasta el cuerpo medio de C2, que es lo que estamos viendo acá. La odontoides, el cuerpo de C2 y el cuerpo de C1. Esta imagen es mucho más ilustrativa y clara. Entonces aquí nos mencionan que con frensas cortantes hacer dos osteotomías verticales a 1,5 a 2 centímetros de la línea media en cada lado, porque esas medidas, por el riesgo de lesión de la arteria vertebral, exponer precisamente de forma adecuada el proceso odontoideo y comenzar ya a hacer la osteotomía y a quitar el hueso con cubia. Hay que tener una precisión, y es que lo que nos mencionan los libros es que a la hora de hacer esas maniobras,
pueden haber unos desgarros durales incidentales. Entonces, por eso es muy importante hacerlo con cuidado, tratar de disecar los tejidos adyacentes para evitar ese riesgo. Y también hay que tener la consideración del panus, porque lo que nos mencionan es que si hay un panus retroodontoideo, con solo hacer la odontoidectomía no suele ser suficiente porque ese panus sigue haciendo la compresión medular, entonces lo que sugieren es tratar también de sacar lo máximo que se pueda de ese panus. Aquí vemos otra forma, eh, otras imágenes de este procedimiento que puedo tener de este artículo. Desafortunadamente no son tan ilustrativas, pero las traje es porque nos hace un paso a paso de cómo lo hacen, por ejemplo, en estos autores. Entonces ellos nos dicen que aquí nos muestran el cuerpo vertebral de C2, las articulaciones de C1 y C2 y el arco de C1. Realmente no son tan claras, a pesar de que lo traten de denominar, pero aquí lo importante es lo que nos están mostrando del paso a paso. Entonces ellos usan una fresa, una osteotomía a la base de la odontoides, después hacen un movimiento rotacional, que era lo que estaba mencionando, que es que en ese movimiento puede haber desgarros incidentales de la dura madre, luego usan guías para guiar las osteotomías y finalmente lo que buscan es que la odontoides, que aquí nos muestran el espécimen de cómo quedó resecada la odontoides. Este flujograma, entonces, es bastante ilustrativo y nos muestra básicamente eso, el paso a paso de cómo hacer esa odontoidectomía transural. De la mucosa y la musculatura retrofaringea, identificar el arco de C1, los espacios articulares de C1 y C2, insertar guías dentro de la odontoides, crear un canal de la base anterior de la odontoides, completar las osteotomías, desplaciar hacia caudal, es decir, como tratar de, no decir desgarrar, pero por desarticular esa odontoides, y de esta forma, pues, completar la odontoidectomía. Hay unas consideraciones ya al finalizar el procedimiento y es que lo que nos mencionan es colocar una sonda de alimentación mediante guía endoscópica, que esta sonda se mantiene hasta que el paciente complete las pruebas de deglución realizadas por fonoaudiología. La alimentación por esta sonda la inician al segundo día posoperatorio y también dice que una vez que hicimos esa descompresión anterior, se generará de forma programada la instrumentación y la fusión occipito-cervical. Y aquí sí quiero hacerles una precisión, y es que es muy importante cuando tenemos esta inestabilidad fija, considerar qué le hago primero, si le hago una vía anterior o le hago una vía posterior. Pues los consensos de expertos lo que han mencionado es que primero se debe hacer la vía anterior. Y la razón es sencilla, porque si uno hace una fijación posterior sin primero hacer la vía anterior, si hay una compresión significativa anterior, lo que puede hacer el fijar y hacer una reducción por una vía posterior es aumentar esa compresión anterior. Entonces, pacientes pueden terminar muchos con una compresión del bulbo mucho más alta, una compresión medular más alta, pueden terminar en paro, puede aumentar el déficit preoperatorio. Entonces, por eso la recomendación es hacer primero la odontoidectomía en este caso y después hacer la fijación occipito-cervical. Aquí lo que nos mencionan, por ejemplo, en este artículo, que es cómo manejar las complicaciones craneocervicales de la artritis reumatoide, entonces nos dice que la fijación debe ser al menos hasta C2, desde el occipital hasta C2. Pues porque es básicamente las articulaciones que están implicadas en la fisiopatología de este asentamiento craneal. Entonces aquí están estas imágenes, aquí nos muestran unas radiografías, una resonancia donde es más claro que tiene un panus retroodontoideo que está comprimiendo la médula cervical, y aquí le hicieron una instrumentación transarticular, una técnica de Madger, pues como para tratar de mejorar esa compresión, y aquí lo vemos. Aquí nos está haciendo una flexión, una extensión y una flexión para ver esa inestable, pero pues aquí lo único que nos están mostrando es precisamente cómo esa instrumentación ayuda a mejorar esa compresión a nivel cervical. Este algoritmo aquí nos habla de invaginación basilar, pero si uno ya se pone a revisar precisamente esta literatura de World Neurosurgery, es aplicable tanto para el asentamiento craneal como para la invaginación basilar asociado al Chiari-1. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos mencionan? Primero, considerar si hay un déficit o no de unos
de los pares craneales, específicamente los pares craneales bajos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Si hay una asociación con algunos trastornos dilutorios, otros dicen que las apneas del sueño son signos, apneas del sueño centrales, aunque también se han descrito que las periféricas pueden estar asociadas a esta disfunción de los pares craneales bajos. Si ya caracterizamos que sí lo hay, entonces hay una compresión anterior, entonces ellos nos sugieren una descompresión anterior y después evaluar si hay una inestabilidad cráneo-cervical. Si no la hay, si hay una inestabilidad cráneo-cervical, se sugiere la fijación, pero si no la hay, un seguimiento. Aquí nos están preguntando si es estable o no es estable. Si no hay disfunción de esos pares craneales, entonces hay que mirar si hay inestabilidad C1 y C2, o sea, si son segmentos móviles pero reductibles. Entonces dice que sí, ha sido una tracción preoperatoria, una LOS, etcétera, pero aquí lo que se sugiere más frecuentemente es la fijación C1 y C2. Pero si no hay afectación, no hay inestabilidad, pues nos hablan de hacer una descompresión vía anterior. Aquí vemos otro algoritmo en donde básicamente nos trata como de ejemplificar eso. Pero aquí lo más importante a la hora de valorar estos pacientes es siempre definir. Yo creo que por eso también es tan importante las radiografías dinámicas y en los centros donde está disponible las resonancias dinámicas, es definir si es reductible o si es irreductible, porque esto nos va a dictaminar si esa compresión anterior la vamos a poder manejar desde una vía posterior o si definitivamente necesitamos hacer una ontoidectomía. Este algoritmo me gusta mucho más, es mucho más claro, es de este artículo de Neurosurgery. Entonces nos hablan, hay una invaginación basilar, en este caso un asentamiento craneal, también tomaron pacientes con AR. Nos mencionan, hay una compresión anterior a través de la disfunción de los pares craneales, hay una apnea del sueño de origen central, hay trastornos deglutorios, si los hay. Entonces valoremos básicamente eso, ¿es reductible o no es reductible? Si es reductible, lo podemos manejar a través de una vía posterior, una fijación C1, C2. Pero si es irreductible, entonces hay que hacer unas vías combinadas, una vía anterior y una vía posterior, teniendo la salvedad de que la vía anterior es la primera que debemos considerar. Si no hay una compresión anterior, entonces miramos si hay una estabilidad C1 y C2. Si la hay, pues claramente nos vamos a ir con una fijación posterior. Y si no, no hay una estabilidad, valoramos, hay alguna compresión, etcétera. Si la hay, pues ahí miramos si hay una fijación, hay que hacer la minectomía, algún tipo de descompresión posterior. ¿Qué predictores tenemos de recuperación? Entonces, por eso otra vez retomábamos el concepto de la clasificación de Ranawat. Y es que el Ranawat preoperatorio también nos va a hablar de desenlaces postoperatorios. Claramente los que tienen un Ranawat 3B, pues van a tener peores desenlaces postoperatorios porque tienen una menor tasa de recuperación. Un PAI preoperatorio menor de 10 milímetros se ha asociado con una ausencia de recuperación neurológica. eh, en cambio, un PAI mayor de 10 milímetros se ha relacionado con recuperación de al menos una categoría y un PADI mayor de 14 milímetros se ha asociado con una recuperación motora completa después de la cirugía. Entonces, precisamente por eso es tan importante esta valoración imagenológica. Aquellos pacientes que les hacemos una resonancia y que no presenten hiperintensidades en las secuencias de T2 tienen un mejor pronóstico, dado que no hay una afectación del cordón medular en ese momento. Y aquellos que tienen un ángulo cervicomedular mayor a 135 grados también se asocian con un mejor pronóstico. Esto en cuanto a la columna cervical y rápidamente la columna lumbar porque realmente no, ya vamos a ver unas predicciones que no son muy largas. Lo que nos mencionan es que en estos pacientes hay mayor frecuencia de fracturas vertebrales y no solo por el hecho del consumo crónico de corticoides, sino que propiamente la enfermedad genera procesos de desmineralización ósea. Entonces, por eso también estos pacientes suelen tener osteoporosis. Tienen tasas más altas de complicaciones tras las intervenciones quirúrgicas. Todas las cortes son claras que estos pacientes tienen más riesgo de infectarse, más riesgo de hacer nódulos reumatoideos extra e intradurales con consecuentes déficits neurológicos, hacer estenosis toracolumbar o hacer una radiculopatía secundaria a estos nódulos. A nivel lumbar, por ejemplo,
aquí nos hablan de unas indicaciones que es de este mismo artículo que mencioné en la diapositiva anterior. Ellos nos hablan de varias indicaciones de cuándo realizaron una fusión lumbar más laminectomía, es decir, una instrumentación más una laminectomía o solo hicieron laminectomía. Por ejemplo, entonces aquellos pacientes con AR que tuvieran una, una inestabilidad, una espondilitis reumatoide, una deformidad, una espondilolistesis, pues aquí le hicieron una función posterolateral más instrumentaciones. Y aquí le hicieron la laminectomía a solo los pacientes que presentaran estenosis lumbar sin inestabilidad. Entonces, que ellos lo que encontraron, la migración de tornillos puede ocurrir hasta en el 29% de los casos. Y esto es secundario a esa desmineralización ósea que va a hacer pues que haya más riesgo de que esos constructos se aflojen. Hay más riesgo de que haya colapsos vertebrales, riesgo de pseudoartrosis, hay mayor riesgo de infección cuando usted instrumenta a ese paciente que cuando solo le hace la minectomía. Esclerosis asociada a la R, también altas, pues complicaciones en funciones largas secundarias al segmento adyacente. Entonces ellos nos dicen la laminectomía cuando es posible, cuando no hay inestabilidad, es la estrategia más recomendada a los pacientes con artritis reumatoide, porque claramente la que se asocia a menor tasa de complicaciones. Y en los pacientes que sí o sí toca instrumentar, hay que tener presente, si tiene osteoporosis, hacer la respectiva corrección de esa osteoporosis preoperatoriamente unos meses antes, pues para evitar que esos constructos precisamente se vayan a aflojar y tener presente que también tienen más riesgo de infección y de posterior necesidad de retiro del instrumental. También se habla de la enfermedad segmento adyacente. Esta también es una complicación no solo conocida en las fusiones lumbares, sino también caracterizada en los pacientes con AR, porque presentan una incidencia de hasta el 60%, es un 60% significativamente mayor que en aquellos sometidos únicamente a descompresión lumbar. Entonces no es algo despreciable. Hay 4.5 veces más riesgo de segmento adyacente posfusión que puede requerir una segunda cirugía. Las funciones de 3 segmentos tuvieron 2.7 veces más riesgo de un segmento adyacente que las funciones de 1 o 2 niveles. Entonces estos datos son muy importantes porque ya nos está hablando que entre más larga sea la instrumentación en este paciente, pues más riesgo de que haya complicaciones. Por lo tanto, aquí lo que nos mencionan es que si tenemos un paciente con osteopenia y osteoporosis y se funcionan más de 3 niveles, pues se extiende la instrumentación hasta el sacro, pues porque esto le genera más estabilidad al constructo. ¿Qué factores de riesgo hay descritos en la R para generar el segmento adyacente? Uso de antidepresivos, escoliosis degenerativa, una fusión L4-S1 y una baja pendiente sacra. Estos fueron los hallazgos que nos caracterizaron en este artículo del Spine Journal. Complicaciones posteriores a la cirugía, pues lo que ya mencionamos, mucha más tasa de complicaciones, no solo a nivel cervical, sino también a nivel lumbar. La mortalidad puede alcanzar hasta el 10%, incluso la intubación puede ser riesgosa si hay una inestabilidad cervical. También nos dicen que estos pacientes suelen tener la piel delgada, pues esos procesos inflamatorios, entonces esto aumenta la tasa de infección hasta en un 25%, y con frecuencia presentan osteopenia, lo que finalmente va a hacer que haya un fallo de la fijación y también haya mayor riesgo de que se aflojen esos constructos. Y listo, quería traerles un caso de una AR cervical, pero desafortunadamente no he visto pacientes con AR cervical, pero ninguno de esos ha aceptado la cirugía, entonces no tengo la oportunidad de documentarles ese caso. No sé si tengan alguna duda. Bueno, muy bien, Luis Alejandro. Felicitaciones por su charla, su preparación bastante didáctica. Eh, ¿Qué les cuento? No, pues prácticamente mi experiencia con la vida anterior no es buena, o sea, la odontoilectomía me refiero. Eh, He operado varios casos y realmente las infecciones por ruptura de dura madre, es que la dura madre también está muy adherida al panus, entonces uno se pone a quitar el panus y ahí es donde se rompe, porque es muy lábil, demasiado lábil. Pasa igual que cuando uno opera canal lumbar estrecho,
crónico y entonces ese ligamento amarillo está muy pegado a la dura madre y por quitar el ligamento se rompe la dura madre muy fácil. Y eso no se puede suturar, entonces hacer un cierre es complicado, bueno, porque usted mencionó de la infección es altísima. Eh, es un tema muy relevante, bastante frecuente. Ayer mencionábamos algo sobre las cervicalgias crónicas y siempre hay que preguntar al paciente si tiene artritis o por lo menos síntomas iniciales de esa enfermedad, porque puede ser que ya se esté presentando la patología, como usted mencionó también. La mitad de las personas de 10 años ya tienen daño con cervical y por eso hay que estudiarlos porque puede ir asintomático, pero puede progresar, entonces hay que hacer cirugías preventivas, que eso es de las pocas indicaciones, pero ya cuando está luchando más de la cuenta, pues hay que intervenir. Los abordajes de esa, colocar tornillos de C2 no es tan fácil en vehiculares. Entonces toca buscar ahí el límite de la madre y ir palpando con un tri, uno va palpando el borde interno del canal y así va uno metiendo el tornillo, pues, porque el tornillo se mete a ciegas, pues va uno con rayos X, pero esa palpación con el frío facilita un poquito la introducción del tornillo en C2 o incluso en otros niveles eh, vertebrales. Bueno, muy bien. No sé si hay más preguntas o comentarios. Queda abierta la discusión. Gracias. Bueno, parece que todos están ya bien ilustrados. Buenas noches a todos. Así me están Bueno, escuchando ahí. Siga, sí, Camilo. sí, te escuchamos. Yo quería preguntarle a Luis por qué recomienda la vía anterior antes de la vía posterior. Digamos que Eso es un tema, el estudio que mostraste es de Operative Neurosurgery, ¿no? sí, sí. Sí, Eh, ese estudio, pues no sé, pues nos puede que me esté equivocando, pero que ese estudio evaluó solamente pacientes que tenían una mielopatía ventral irreductible. Entonces, y de hecho los mm, llevaban a odontoidectomía endoscópica, ¿sí? Entonces, de entrada hay un sesgo gigante en ese artículo y pues, lo que yo, no sé, de pronto los profes tendrán más experiencia que yo, pero lo que he leído es que hace tiempo era la vía de elección. Paciente que llegaba con un cranial settling, le entraban con una vía anterior transoral y pasaba que se morían, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, creo que la evidencia más válida es de un de Neurosurgical Focus, que dice que aún así siempre se prefiere la vía posterior. Y la razón o la justificación para preferir la vía posterior sobre la anterior, incluso cuando hay casos severos de cranial setting o panus odontoideo con compresión ventral, incluso cuando es irreductible, es que lo que han visto es que una vez hacen una estabilización de la inestabilidad trantoaxial, el panus disminuye. Entonces muchos pacientes, a pesar de que no se pueden reducir con el tiempo después de fijarlos por vía posterior, no requieren cirugía por vía anterior, ¿sí? Lo otro que pasa es que muchas veces, pues a menos de que se tenga una buena experiencia, eh, la complicación de la vía anterior en la odontoidectomía es muy alta. Entonces pasa mucho, no sé si siga pasando, o espero que no, porque afortunadamente la vía posterior ha ganado más terreno. El paciente pues se infectaba y luego no se puede operar por atrás. Muchos se morían, ¿sí? Es lo que he leído, ¿no? No sé, digamos que de pronto los profes tendrán más experiencia, pero sí, o sea, mucho cuidado con ese artículo. Ese artículo tiene un sí, sesgo altísimo, aparte es una serie de casos. Yo en algún momento revisé el tema porque yo operé una paciente con el doctor Rojas. De hecho, no sí. sabía que, porque les hubiera podido mostrar.
Y no, decidimos irnos por atrás, básicamente por eso, ¿sí? Porque con el tiempo uno ve que esos pacientes mejoran, básicamente el panusómetro que es una reacción inflamatoria, al quitarle movimiento a la articulación, disminuye la inflamación y el panus mejora. Entonces, pues lo que Sí, yo tengo, salvo que haya salido algo un poco más reciente, o sea, un artículo diferente al que te digo, es que uno debería siempre intentar una vía posterior, hacerle seguimiento al paciente y luego ver si le mejora la vía anterior y si no, si ya someterlo pues a los riesgos de hacer una vía anterior, ¿sí? entiendo. Y, Sí, no, pero no, pues no yo sé, había o leído sea, algo. digamos que, vuelvo y les digo, no soy experto, no sé qué opinen pues los profes que de pronto han tenido más experiencia y que de pronto han estado como en los dos extremos, ¿no? Digamos que hace años creo que se hacía solo vías anteriores. Ahorita como que eso ha cambiado un poco, entonces no sé qué opinen el profe Arias o el doctor Rojas, o no sé qué piensen. Y lo otro es que ahorita les voy a mostrar un caso, si quieren mientras los profes pues nos cuentan qué opinan, les muestro un caso digamos, que se hizo en otra institución para que se hagan como una idea de cómo lo pudieron manejar. Eh, Quisiera hacer un comentario con respecto a lo que hiciste, de acuerdo con lo que leí. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que dice el panus ontoideo es que con solo fijar esa articulación C1 y C2 comienza a disminuir. Digamos que la predicción de los artículos que traje ahí al respecto son más cuando la compresión es precisamente por la ontoides, es decir, cuando hay ese ángulo cervicomedular menor de 135 grados, es decir, hay una compresión directa sobre el tronco encefálico y donde definitivamente ahí consideraron que no iba a ser reductible de ninguna forma, es decir, una deformidad irreductible. Pero a ciencia cierta es verdad, lo que hoy en día se recomienda más que todo es las vías posteriores, porque la vía anterior tiene un alto riesgo de complicación. Digamos que esto solo se restringe donde sí o sí hay una compresión anterior manifiesta. Por eso ellos nos mencionaban, de lo que entendí en los artículos, era importante evaluar la funcionalidad de los pares craneales. Si hay una clara disfuncionalidad de sus pares craneales, pacientes con trastornos de glutorios, pacientes con anheos del sueño, eh, lo que se sugiere en estos casos, y definitivamente las dinámicas o no hay forma, no se pudo reducir ni siquiera eh, con los tractores, entonces ahí uno podría llegar a considerar la odontoirectomía. Eh, Hay una discusión grande en Chiari, por ejemplo, en la imaginación basilar, que hay unas condiciones que suelen, digamos, ser semejantes. El año pasado salió un consenso, eh, es reciente, salió en junio. El consenso de ellos, por lo menos para imaginación basilar, no descartar la odontoirectomía, pero lo que sí sugerían a día de hoy es tratar de manejar en lo posible todas esas invaginaciones con una vía posterior. No traje ese consenso porque ellos solo mencionaron que iban a hablar de imaginación basilar, que es la que suele asociarse al Chiari, pero en ese consenso lo que sí mencionaron es que la vía posterior a día de hoy es la que más se suele recomendar precisamente por las complicaciones. Creo que aquí lo tengo. Estoy de acuerdo con los dos en cuanto a la evolución del panus cuando se inmoviliza la articulación. Y es lo mismo que está descrito, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoidea que sufre una hemiplegia, ¿sí? Una apoplejía, una ACV. Entonces, se ha documentado que el lado que quedó paralizado, o sea, que no tiene movilidad, la actividad de la artritis reumatoidea se disminuye bastantísimo. Parece que pues el movimiento de la articulación activa esos mecanismos inmunitarios. Y bueno, ustedes saben que el Parkinson es una reacción inflamatoria que se comporta casi como un tumor benigno, ¿no? Está relación al movimiento. Entonces, al inmovilizar esta articulación, la enfermedad se disminuye bastantísimo e involuciona en muchos casos el Parkinson de manera importante. Denme un segundo y ya les comparto un caso de otra galaxia, mm, para que digamos que se den cuenta.
Que yo aprendí el caso. Sí, el caso fue que hice con el doctor Rojas que es bien difícil reducirlo. Eso, digamos que después de que el paciente ya lleva muchos años, eso es casi que imposible. Fue bastante complicado hacer la fijación del tornillo de C1. Eh, entonces sí, no, pues digamos que Ayer, siento que es ayer una me cirugía. presentó Alfonso unas imágenes, creo que en ese caso lo presentó David. eh, Sí, fue, o sea, afortunadamente la señora no tenía déficit, la indicación quirúrgica fue dolor axial y un ángulo cervicomedular por debajo de 135. Eh, Otra cosa que es importante es que en el cráneo sharing, acuérdense que el ADI puede ser normal porque pues, la odontoides se mete, entonces pues puede que les dé normal y si está fijo no les va a cambiar con las maniobras de extensión o no. Pero bueno, venga, les muestro este caso. Mm, un segundo. Mm, mm, mm. No, necesito que alguien me dé permiso de compartir la pantalla. Ah, Creo que solo puede el profe, no sé, o sí, sí, a no ver, sé. sí. Mira, a ver si ahora sí. No. Me puse como anfitrión. No me- porque no me está dejando. No te puede enviar la invitación. No sé por qué. ¿No puedes subir la presentación? No, ya, espérense. A ver si me deja. Aquí dice que es anfitrión de la reunión. Ahí no sé si les aparece mi pantalla. No, A ver. pero no es más sino subir la flechita. Sí, no, pero no aparece como si no pude. Sí, bueno. Déjame luego meter. Bueno, hay que aclararle a todos que David en este momento está en Toronto. Ah, uno de los 5 David que está aquí en la reunión.
David Camilo Gómez. Bueno, Ya se ve. ya empezó a subir. Ahí ven la presentación Sí, y cuando así la ven en pantalla completa, sí. sí. Bueno, entonces este caso es otra galaxia, es una pariente de 72 años que pues llega por está en seguimiento y la vemos por un postoperatorio de una descompresión oxípito C2, una fusión y una descompresión por una mielopatía, paciente que tenía una artritis reumatoide mal controlada, que había estado en seguimiento y bueno, básicamente algo de lo que ya pues, se comentó en las anteriores charlas. Vienen refiriendo empeoramiento de la marcha desde la cirugía que se le hizo y ya van a ver como toda la secuencia de síntomas que tuvo. Entonces, hace un año se documentó una mielopatía cervical severa, un cráneo Sterling, una habilidad global. En la resonancia se observa pues un estrechamiento importante del diámetro AP del canal, una compresión de la médula espinal severa y un cráneo Sterling importante. Esta es la imagen de la señora prequirúrgica, ¿sí? Digamos que cualquiera diga, no, hay que hacerlo por adelante, eh, pero no, se lleva a cirugía. Entonces acá si uno mira el Clarity Station, le dan básicamente un grado 2. Y obviamente es una indicación quirúrgica de urgencia, tiene CIRIX, una compresión medular por vía anterior, que ustedes pues pueden ver acá. Eh, Como una pues, degeneración multinivel, probablemente secundaria a un compromiso ya extenso de la columna subaxial por la artritis reumatoidea. Se hizo estas consideraciones y el paciente se llevó a una vía posterior, ¿sí? Contrario a lo que pues, normalmente uno pensaría, ¿no? ¿Qué pasó? Que aunque la señora mejoró un poco, pues seguía siempre con un ODI de 60, un MYO alrededor de 10, 11, a veces bajaba a 9. Y lo que se hizo fue que 6 meses después se le hizo una resonancia que mostraba esto. ¿Mm? Persistía básicamente con la compresión anterior, pero lo interesante es que el Panus disminuyó y el Cyrix también, ¿sí? Solamente con la fijación posterior, ¿sí? ¿Qué pasaba? Pues había algo de persistencia de mielopatía, sobre todo clínica, algo también de persistencia de la compresión anterior, a pesar de que había mejorado eh, el CIRIX y algunas de las escalas que se le midieron, y se llevó a esta discusión si valía la pena entonces hacer en este caso ya una endoidectomía transoral o endonasal. Pues esto básicamente se decidió teniendo en cuenta la ubicación del paladar duro, y si adicionalmente eh, el paciente se debería ser sometido a una CDF de nivel degenerativo que ustedes ven acá, como algo pues adicional. No tengo las imágenes cuando las tenga se las mostraré, pero lo que se decidió es que se va a hacer una endoidectomía por vía anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de haber hecho el manejo por vía posterior y obtener una mejoría interesante de los signos de compresión ventral, pues es evidente que sigue existiendo una compresión, la paciente no mejora, sigue teniendo algunas dificultades para la marcha, no hay una mejoría significativa de las medidas de mielopatía cervical, y pues en este caso sí hay que hacer una vía anterior. ¿Y ya? Mm. Pero que les quería mostrar. Entonces, moraleja, yo pues lo que he visto, casi siempre a vía posterior, seguimiento y si el tiempo lo dice, pues luego voy a hacer una vía anterior. ¿Mm? Bueno, creo que ellos también acá lo que van a hacer es que estaban discutiendo bastante en si hacerles o no un cajetín acá también de una vez. Al final como que se enfocaron principalmente en hacer una odontoirectomía. Ya les contaré cómo resulta el caso. Pero pues es algo interesante, que es algo que Yo, yo, normalmente no tenemos tanto manejo nosotros. Pues yo en residencia hice un caso
en los 4 años y medio que llevo. Yo tengo una duda. ¿Era una inestabilidad fija o era dinámica? ¿Cómo la No, definieron ahí? no, no tengo los datos, solo tengo las imágenes. No sé si le pusieron halo. Eh, Entiendo yo que la paciente llegó como al servicio de emergencias. Eh, no sé si, digamos, en el afán de descomprimirla por el hallazgo imagenológico, le dieron el chance de poner un halo para ver si era reducible o no. Lo que normalmente hacen o hicieron o siempre hacen cuando hay este tipo de enfermedades es que ponen un halo y le ponen el peso, pero en el mismo acto quirúrgico. Pero no sé la verdad si era reducible, no era reducible. Ese dato no lo tengo. Es que tuve la oportunidad de ver una charla precisamente digamos, era el contexto de imaginación vacilar de la UDEA. Y precisamente los cirujanos de columna hacían esa observación, de que, digamos, cuando era una inestabilidad fija, eh, por lo menos en el contexto de la experiencia que ellos habían tenido en Cari, era que los pacientes llegaban muy deteriorados, porque primero les hacían la vía posterior y los remitían para que les hicieran la vía anterior, porque no contaban con los recursos. Y lo que comentaban esos cirujanos de columna, pues en su experiencia es que los pacientes llegaban deteriorados. Yo creo que, digamos, es controversial aún. Lo que sí es cierto, pues lo que le pude leer son las vías posteriores, pero aunque, digamos, discutible de verdad, ¿en qué momento uno plantearía hacer primero una vía anterior? Me parece que es una discusión que todavía no es muy clara. Luis Alejandro, respecto a las técnicas, le faltó mencionar una técnica nueva que habla de colocar como un cajetín en el Sí, el disco cantilever. entre C1 y C2. Eso lo comentaron hace poquito por ahí en una reunión de un Ah, día sí, de sí, nos Kennedy. mostraron las imágenes. Es una técnica novedosa que pues falta evaluar a largo plazo, pero es como prometedora y me pareció muy interesante esa técnica, que pues se ve como un poquito difícil, ¿no? Colocar como un cajetín más chiquitico que un cajetín normal, sería como decir pediátrico, en la articulación C1, C2 por vía lateral. Y con esa manera se hace un descenso de la ontoides, más, que digamos que más anatómico, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que está bastante ilustrada la reunión. Muchísimas gracias a todos y damos por concluido. Que descansen. Gracias. Gracias, Hasta profe, luego, feliz noche. gracias. Muchas gracias.